Imagina un escenario brillantemente iluminado, donde el silencio y el desprecio se cruzan en una sola mirada. Esta es la escena en la Academia Wellington, el conservatorio más elitista de la Ciudad de México, donde los herederos de fortunas y los árbitros del buen gusto se consideran dueños del talento. Pero el primer día de la gala, un simple estudiante becado de 14 años, Diego Navarro, hijo de la valiente doña Carmen, transforma lo que debería haber sido su humillación pública en un acto de valentía que silenciaría a todo el público. Tras bastidores, el despiadado director Henderson, un hombre de traje impecable y sonrisa afilada, apostaba todas sus fichas a la humillación del pobre chico. Contaba con el desprecio de los estudiantes y el silencio cómplice de los padres millonarios. Por otro lado, la discreta amabilidad de la señora Morales y la mirada firme del señor Ríos conspiraron para darle a Diego una oportunidad, lejos de los focos oficiales, de tocar no solo notas, sino su propia verdad. Prepárate para escuchar cada detalle de esta batalla, el crujido de las llaves rotas, los suspiros de los invitados incrédulos, el concierto secreto en el jardín que explotó en solidaridad y se volvió viral. Es una historia real de superación y justicia social, donde un solo acorde desafía la arrogancia y cambia el destino de toda una institución. Estás a punto de descubrir cómo un niño desacreditado se convirtió en el protagonista de una revolución musical y por qué, después de 1900, escuchar esta historia, nunca volverás a ver el arte de la misma manera. Aquella tarde soleada en la Ciudad de México, el inmenso patio de la Academia Wellington bullía de expectación. Coches de lujo se alineaban bajo los frondosos robles y las puertas de cristal brillaban con reflejos de chaquetas caras y vestidos refinados. Bajo el cielo claro, era fácil creer que allí, en aquella escuela de conservatorio, solo reinaban el talento y el refinamiento. Pero bajo la superficie perfecta, burbujeaba la tensión social. Para Diego Navarro, un estudiante becado de 14 años y de origen humilde, cada paso sobre la acera pulida era un doloroso recordatorio de su diferencia. Zapatillas gastadas, pantalones de dormir holgados, una mochila demasiado desgastada para un entorno tan ostentoso. Al entrar, el eco de sus zapatos resonó en los pasillos de mármol y sintió el peso de sus miradas antes incluso de darse cuenta de que le estaban mirando. Era su primer día de gala, el momento en el que los padres multimillonarios acudirían a evaluar no solo el repertorio de sus hijos, sino también el nivel de las nuevas estrellas de Wellington. Cada rostro bien vestido proyectaba sobre él una sombra de juicio silencioso, y ningún gesto de bienvenida provenía de las bocas cerradas que lo rodeaban. En ese momento, la música aún no había sonado. El público no aplaudió, pero Diego ya sentía un nudo en el pecho, como si estuviera tocando una sinfonía de angustia antes siquiera de poner los dedos sobre las teclas de un piano. Mientras caminaba hacia el salón principal, los murmullos se intensificaron detrás de él. Los estudiantes y padres susurraban con sonrisas exóticas, señalando discretamente la camiseta gris de Diego y comparando sus jeans remendados con los pantalones de diseño de sus compañeros de clase. ¿Has visto al nuevo estudiante becado?, comentó una madre con un collar brillante. Espero que no defraudemos nuestra inversión, murmuró un padre con aspecto sospechoso. La escena parecía la de un tribunal silencioso, donde cada cuerpo perfecto juzgaba al muchacho de aspecto vacilante. Para el observador omnisciente, era obvio que la arrogancia de la élite no podía soportar la presencia de alguien que no perteneciera al linaje Wellington, y por lo tanto, la frágil figura de Diego se convirtió en un blanco fácil para el desdén. Pero había una fuerza invisible en sus pasos. El sacrificio de doña Carmen, su abuela,
que vendía colchas hechas a mano noche tras noche para pagar cada formulario de inscripción. Ese esfuerzo pendía sobre los hombros de Diego como un escudo silencioso, dándole el coraje para ignorar las miradas cortantes, incluso mientras su corazón temblaba con cada suspiro de juicio. Entre bastidores del salón, el director Henderson se ajustó la corbata frente al espejo dorado. Su expresión rígida delataba un placer cruel. Para él, Diego no era más que un hazme reír, un momento de humor para romper la excesiva gravedad del acontecimiento. Su lado, la señora Morales, una profesora de piano de mirada dulce, cruzaba los brazos con ansiedad contenida. Sabía las intenciones del director, pero tenía miedo de desafiar su autoridad. El señor Ríos, profesor de historia de la música, observaba en silencio, con el rostro lleno de la convicción de que había algo injusto en la trama que se había preparado. Henderson, sin embargo, creía en el poder de la burla. Apenas sabe cómo mantener las manos en el teclado. Susurró, con un tono como una cuchilla afilada. El círculo de padres alineado detrás de él asintió, divertido por la anticipación de ver a su hijo fracasar. Todo ya estaba previsto. Diego entraría, tocaría una pieza sencilla, seleccionada por un maestro complaciente, y confirmaría allí mismo el valor de una élite que se enorgullecía de mantener el estándar. Pero la música, como si tuviera voluntad propia, encierra misterios que desafían incluso los planes de venganza más calculadores. Cuando el anuncio salió por el micrófono, resonó en un silencio desgarrador. Invitamos a Diego Navarro al escenario para abrir nuestra gala de talentos. El sonido del nombre resonó en los altavoces, seguido de una risa apagada desde el fondo de la sala. Diego sintió que su cuerpo se congelaba, sus piernas se debilitaban como cuerdas desafinadas. En el pasillo, los colegas apretaban las partituras contra el pecho e intercambiaban miradas como si ya hubieran propuesto chistes internos. Aún así, respiró profundamente, recordando la voz firme de doña Carmen. «Levanta la cabeza, hijo». Cada sílaba de esa frase resonó, protegiéndolo del miedo. Con paso vacilante, cruzó el escenario. Las luces se encendieron. El piano Steinway brilló como la víctima predestinada de una actuación cruel. Las chaquetas se levantaron en un ligero aplauso mecánico, como depredadores alineados para lanzar su ataque. Los ojos del director brillaron con anticipación, casi deleitándose con la incomodidad del niño. El público ficticio solo veía allí entretenimiento, pero en el fondo nadie sospechaba que aquella obra, elegida sin el consentimiento de Diego, estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión más importante de sus vidas. Frente al teclado negro, Diego respiró profundamente y cerró los ojos por un breve instante. Sintió el tacto áspero de las teclas bajo las yemas de sus dedos, de un instrumento que había heredado de un viejo vecino que no valoraba su música y por eso lo había abandonado en el sótano del edificio. Cada marca de pintura descascarada en las teclas parecía un mapa de su propio viaje, marcado por el sudor, las noches de insomnio y las caídas. El silencio absoluto era casi ensordecedor. Podía oír el crujido de las tablas del escenario, la respiración contenida de los espectadores e incluso el sonido lejano de un ventilador luchando por combatir el calor en el auditorio. Bajo la pálida luz de los focos, el gesto de tocar dejó de ser un acto de sumisión para convertirse en un pacto silencioso con el propio talento. El primer acorde salió suave, casi vacilante, pero pronto ganó fuerza, una nota solitaria rompiendo el sarcasmo de las miradas. En ese momento, el público empezó a darse cuenta de que no se trataba de una actuación cualquiera. Algo profundo estaba surgiendo, y la melodía, aunque sencilla, llevaba consigo el eco de los sacrificios de doña Carmen
y de todas las pequeñas batallas que Diego había librado hasta ese momento. Mientras sus manos se deslizaban sobre las teclas, Diego permitió que sus emociones fluyeran sin miedo. Cada nota contaba su historia. La alegría de las mañanas en el ático donde practicaba en secreto, el frío de caminar por los pasillos vacíos de la escuela después del último timbre, el sabor de un almuerzo frío comido en silencio en el patio. La melodía no buscaba el virtuosismo técnico, sino la cruda verdad de alguien que sobrevivió a las miradas que lo definían solo por su pobreza. Poco a poco, la risa apagada se convirtió en atención. Los escenarios de poder construidos por Henderson y su séquito comenzaron a desmoronarse silenciosamente. Padres y alumnos que antes se habían puesto de acuerdo para burlarse, levantaron la vista, conmovidos por la autenticidad de la música. Y, en medio del salón, la señora Morales se enjugaba una lágrima disimulada, mientras el señor, si bien aquellas mismas manos que aferraban con arrogancia las partituras querían expresar desdén, no podían contener la admiración que surgía con cada acorde sincero. El punto culminante de la pieza llegó cuando Diego improvisó una sección más libre, un diálogo entre notas bajas y altas que parecía reproducir la angustiada conversación de su alma. El público, en su silencio reverente, se sintió conmovido por el coraje de aquel muchacho que no solo cumplió órdenes, sino que subvirtió la situación para ofrecer algo bello y verdadero. Las sillas de terciopelo absorbían cada vibración del piano y el auditorio se llenaba de un magnetismo que estaba más allá del control de cualquier director. Cuando el último acorde se desvaneció, hubo un momento de suspensión, como si el tiempo dudara. Y entonces, poco a poco, comenzaron los aplausos, al principio tímidos, luego confiados, hasta que el torrente de aplausos inundó el espacio. Con la cabeza gacha, algunos padres intercambiaron miradas desconcertadas. Henderson, con el rostro sombrío, respiraba con dificultad, incapaz de aceptar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En cambio, Diego sintió que su pecho se hinchaba de orgullo silencioso, pues no había sido humillado. Había transformado la burla en inspiración. En los minutos que siguieron, la repercusión fue instantánea. Las cámaras de los teléfonos móviles aparecieron como luciérnagas, capturando cada expresión de asombro. En los pasillos adyacentes, los profesores se reunieron emocionados y comentaron que una nueva era había comenzado en Wellington. Henderson intentó recuperar el control, anunciando la continuación del programa, pero su voz falló ante el clamor espontáneo de la audiencia. Los estudiantes, que antes habían fingido indiferencia, ahora se acercaron a Diego con respeto contenido, diciendo poco más que «felicitaciones». Al bajar del escenario, sintió la calidez de miradas genuinas y escuchó a la señora Morales susurrar «No me debes nada, fue tu regalo para todos». El contraste entre el plan de humillación y la ola de empatía se convirtió en el punto decisivo. El muchacho no solo había silenciado a la academia, sino que había demostrado que el verdadero arte no se doblega a las reglas del estatus. Esa noche, mientras regresaba a casa en el autobús abarrotado, Diego se dio cuenta de que el peso sobre sus hombros había cambiado de calidad. Ya no era el peso de la vergüenza, sino el de la responsabilidad. Mantener viva esa llama de la verdad que había nacido en el escenario. En su rincón sostenía su viejo estuche de música, ahora lleno de mensajes de colegas y fragmentos de elogios garabateados en las esquinas de las páginas. Fue un concierto breve pero intenso, como un pulso de vida en medio del gris de la rutina. Doña Carmen le esperaba en la puerta con el rostro iluminado por la luna y una sonrisa temblorosa. Bajó las escaleras, olió el olor familiar de arroz y frijoles recién cocinados y sintió el calor de un abrazo fuerte.
En la cocina improvisada del apartamento, entre ollas que crujían y azulejos que se descascarillaban, había espacio para celebrar sin pompa, solo con la sinceridad de quien sabe que el verdadero logro no se mide en trofeos, sino en cada mirada de respeto ganada. En el silencio acogedor del pequeño hogar, Diego le narró a doña Carmen cada detalle: la mirada perpleja de sus adinerados padres, el estremecimiento del director, los aplausos que parecían resonar en el pecho de todos. Ella escuchó en silencio, enjugando discretamente una lágrima que insistía en escapar. Finalmente, colocó su mano arrugada sobre la suya y dijo: «Hijo mío, has demostrado al mundo que el arte no es privilegio de nadie, es el derecho de quienes se atreven a soñar y luchar». En esa modesta conversación, sin público ni luces, residía la fuerza que alimentaría los días siguientes. El reconocimiento de que la mayor victoria no era la caída de Henderson, sino la certeza de que Diego nunca más sería invisible. Y en el fondo sabía que ese único acontecimiento, a pocas notas de piano de distancia, determinaba no solo su futuro, sino el de todos los que creían que la verdadera música siempre encuentra su público. En los días posteriores al concierto oficial, la Academia de Wellington todavía se estaba recuperando del shock inesperado. Los pasillos, antes marcados únicamente por conversaciones sobre uniformes y viajes de intercambio, ahora estaban llenos de rumores y susurros sobre el talento de Diego. Algunos estudiantes felices se arriesgaron a saludarlo en el patio, mientras otros simplemente lo miraron con silencioso respeto. Sin embargo, la rutina parecía frágil. El director Henderson, amenazado en su autoridad, pasó al modo de control absoluto. Ordenó al equipo de mantenimiento que inspeccionara todos los pianos del campus, alegando preocupaciones sobre la calidad de los instrumentos. El piano en el sótano, que servía de refugio a Diego, estaba sellado con cinta adhesiva y carteles de prohibido. Su casillero, antes seguro, ahora era revisado al final de cada turno. La figura de Diego, que hasta hacía poco se abría camino a través del mérito artístico, volvía a sentir el peso del asedio, pero esta vez revestido de una atención más cuidada, casi clínica. Sin embargo, a lo lejos, en el jardín abandonado detrás del antiguo laboratorio de química, la señora Morales y el señor Ríos mantenían viva la llama de la solidaridad. Entre hileras de rosales secos y bancos de piedra cubiertos de hojas otoñales, planearon un concierto alternativo, un acto de resistencia que escaparía de las garras de Henderson, pero no de la atención de padres curiosos y estudiantes sedientos de justicia. Ese viernes por la mañana, Diego llegó temprano al gimnasio, se coló en el jardín y encontró a la profesora de música con una pequeña lámpara colgada de una rama y un piano vertical cubierto con una tela desgastada. El instrumento había sido donado años atrás por una familia que se había mudado a otra ciudad y terminó olvidado en ese improvisado trastero. Ahora, de pie junto al viejo piano, la señora Morales asintió discretamente. Sus ojos brillaban con determinación. Sin decir palabra, le entregó una partitura sencilla, una versión abreviada de la pieza que había tocado en la gala, pero con sutiles indicios para improvisaciones más personales. Fue allí, en el frío del amanecer, que Diego comprendió el alcance del apoyo. No solo le ofrecían un escenario secreto, sino que confiaban en su música como arma de transformación. Ese gesto íntimo, libre de focos, tenía la misma fuerza que el concierto oficial, pero con una calidez diferente. La calidez de quienes recorren juntos un camino arriesgado en nombre de la verdad. La noticia del suceso clandestino empezó a circular en notas dobladas depositadas discretamente en los bolsillos de los uniformes y detrás de los tablones de anuncios. Jardín oculto, viernes a las 18:00. No se lo digas al director.
El mensaje sonaba como una llamada de un club secreto, convocando corazones inquietos. Diego pasó el día en clase con la mirada fija en el reloj, contando cada minuto hasta la hora señalada. En el vestuario, la puerta crujió cuando los colegas entraron discretamente a entregar pequeños paquetes, cuchillas improvisadas para afinar pianos, luces portátiles prestadas del teatro, micrófonos de repuesto que se habían escapado de la sala de sonido. Cada objeto llevaba consigo el compromiso de alguien que silenciosamente había decidido convertir el acto de humillación en un concierto de liberación. Al mismo tiempo, Henderson notó escasez en la sala de reserva y se quejó ante el comité administrativo, acusando a maestros negligentes. Pero ese día, el director estaba lejos de imaginar que su plan de silenciar a un chico se convertiría en el combustible de una celebración subterránea, destinada a resonar mucho más allá de los muros de la academia. Cuando el reloj marcó las 17:45, entre los árboles retorcidos del jardín aparecieron las primeras figuras, padres anónimos, que querían ver la verdad detrás de los rumores, estudiantes emocionados, y profesores que, impulsados por la empatía, arriesgaban su reputación. Los nervios de Diego estaban a flor de piel. El aire húmedo transportaba un olor mezclado a tierra mojada y flores marchitas, mientras las luces colgantes parpadeaban como luciérnagas electrónicas. El piano cobró vida bajo sus dedos, su sonido imperfecto pero lleno de significado. En el momento en que sonó la primera nota, el mundo exterior se disolvió. No había dinero, ni jerarquía, ni ostentación. Solo corazones sincronizados por la música de un niño que transformaba la adversidad en belleza. Allí, en medio del jardín olvidado, la sensación era que todos éramos iguales, unidos por el deseo de justicia contenido en cada acorde. Diego tocaba con los ojos cerrados, sintiendo el escalofrío que le provocaban sus manos, moviéndose con precisión y emoción, y a su alrededor, el público se emocionaba discretamente, enjugando lágrimas y susurrando palabras de apoyo. Mientras se desarrollaba el concierto clandestino, las cámaras de los celulares filtraron imágenes en vivo a grupos privados en aplicaciones de mensajería. Los padres grabaron las imágenes. Los profesores las transmitieron a sus compañeros ausentes y los estudiantes compartieron extractos en las redes sociales, utilizando hashtags que criticaban el autoritarismo de Henderson y celebraban el coraje del joven pianista. En cuestión de minutos, el suceso se volvió viral más allá de los muros de la academia. Los videos llegaron a la familia de Diego, a exalumnos y hasta a la prensa local, ávida de historias de injusticia y redención. La actuación de pocos minutos fue vista por miles de personas que en silencio alinearon sus corazones con un propósito común: derribar el muro de la discriminación. Para la comunidad virtual, el concierto en el jardín se convirtió en un símbolo de que el cambio comienza con pequeños actos de solidaridad. Este es el poder de una historia de superación. Un solo momento, bien vivido, puede resonar en infinitas conciencias. A la mañana siguiente, la Academia Wellington se despertó diferente. Los pasillos, antes llenos de indiferencia, ahora resonaban con acalorados debates sobre el concierto secreto. Henderson recibió notificaciones y capturas de pantalla de comentarios indignados. Los miembros del consejo de clase cuestionaron la motivación de una institución que se enorgullecía de su excelencia, pero sofocaba el talento de sus becarios. El subdirector, cómplice silencioso hasta entonces, entró en la sala de profesores con expresión apagada. «Necesitamos restablecer el orden», dijo, mirando a la señora Morales, quien mantuvo la mirada fija. La tensión era palpable. El autoritarismo se enfrentaba a una solidaridad que había crecido como una raíz fuerte en un suelo infértil. Diego, a su vez,
Llegó a los pasillos vistiendo el mismo uniforme desgastado, pero ahora tenía una postura erguida, como si llevara un trofeo invisible de coraje. Cada paso resonaba no solo en el mármol pulido, sino también en el respeto recién adquirido de alguien que nunca se había atrevido a tocarlo con suavidad. Al día siguiente de que se hiciera viral, el comité disciplinario recibió cartas de padres enojados. Los sindicatos de docentes enviaron cartas de apoyo y la prensa local tocó a la puerta de la academia para escuchar testimonios. Los funcionarios administrativos, acostumbrados a ignorar la opinión pública, se vieron obligados a actuar. Surgieron reuniones de emergencia en las que Henderson, incómodo con su elegante traje, tuvo que justificar lo que llamó una ruptura del protocolo. La justificación se vino abajo ante capturas de pantalla de los vídeos compartidos y testimonios de padres que defendieron el carácter inspiracional del concierto. Lo que había comenzado como un acto de resistencia silenciosa, ahora provocó conversaciones entre influyentes educativos y críticos musicales, cuestionando el verdadero propósito de un prestigioso conservatorio. En medio de esta tormenta, Diego fue invitado a dar entrevistas, pero cortésmente declinó, prefiriendo dejar que su música hablara por sí sola. Para él, la victoria no fue la exposición mediática, sino la certeza de que cada nota habría sido una semilla de cambio. Semanas después, la Junta Escolar concluyó una investigación interna. Recomendó que el director Henderson fuera removido inmediatamente de su cargo y que se revisara el proceso de otorgamiento de becas. En una reunión formal, representantes de estudiantes y padres cuestionaron los métodos autoritarios que mantuvieron a la academia lejos de su ideal de excelencia inclusiva. El nombre de Diego Navarro fue mencionado en todos los discursos como ejemplo de talento que supera barreras sociales. Recibió una ovación de pie por primera vez en una sala oficial. Recibió un certificado simbólico, más un reconocimiento moral que formal, y una invitación oficial del Conservatorio Nacional de Música para una audición con posibilidad de una beca completa. La escena representaba no solo el triunfo de un niño, sino el renacimiento de una institución que estaba aprendiendo, a la fuerza, a valorar el poder transformador del arte. En su sencillo apartamento, Diego miraba el certificado mientras doña Carmen le trenzaba las trenzas con su esmero habitual. La música de fondo era el sonido lejano de un noticiero que anunciaba la caída del director finalmente despedido. Había orgullo contenido en su mirada, mezclado con un alivio silencioso, la promesa de un futuro menos adverso, pero aún permeado de desafíos. Para el niño, que había crecido en un barrio olvidado por las autoridades, la invitación al conservatorio representó la puerta a un mundo hasta entonces inaccesible. Sin embargo, sabía que esa invitación también conllevaba una responsabilidad: mantener viva la voz de todos aquellos que, como él, necesitaban un escenario para ser escuchados. La historia de superación no terminó con los trofeos. Terminó cuando la música dejó de ser un privilegio de unos pocos y se convirtió en un derecho de todos. Al final de ese semestre, Wellington Academy lanzó un programa permanente para apoyar a los estudiantes becados, con mentorías, eventos colaborativos e instrumentos mantenidos con donaciones de la comunidad. El cambio estructural, hasta entonces impensable, cobró impulso gracias al impulso inicial de un único concierto en el jardín. Diego Navarro se convirtió en mentor de los nuevos becarios, dándoles la bienvenida con una sonrisa y palabras de aliento. Tu música importa. La transformación no se produjo mediante planes de marketing detallados ni grandes discursos, sino mediante un momento de valentía, el punto de inflexión que desencadenó la solidaridad colectiva. Hoy, cuando mira los pasillos antes fríos,
ver reflejos de inclusión y respeto. Su legado, que comenzó en el piano Steinway y se consolidó bajo los árboles del jardín, será recordado como un ejemplo de que en el arte la verdadera revolución comienza cuando miramos a los ojos de los que están al margen y ofrecemos no solo una partitura, sino una oportunidad de ser completo, de ser visto y de ser celebrado. En las semanas posteriores al despido de Henderson, la Academia Wellington respiró un aire de renovación casi palpable. Los pasillos, antes fríos y marcados por una excesiva formalidad, ahora resonaban con risas y sonidos de prácticas independientes. Entre las aulas surgieron pequeños recitales improvisados, protagonizados por los propios alumnos, sin la rigidez de un programa predefinido. Diego, extrañamente cómodo en ese nuevo ambiente, se dio cuenta de que el verdadero cambio no se había producido solo en las estructuras administrativas, sino en los pequeños gestos de la vida cotidiana. Los profesores que antes evitaban el contacto visual ahora se saludaban cordialmente. Los becarios repartieron sus puntuaciones sin miedo. Estudiantes de familias adineradas hablaron sobre menús desplegables en software de composición digital con compañeros de clase de orígenes humildes. La antigua jerarquía social dio paso a un sentido de comunidad, basado en una pasión común por la música. Y, en medio de esa fluida convivencia, Diego tuvo la sensación de que, por primera vez, pertenecía a algo más grande, no a ese pedestal de cristal, sino a un mosaico de historias y talentos que se entrelazaban en un propósito colectivo. Aún cargaba con el cansancio físico de incontables horas de práctica y de intensas emociones, pero también sentía un vigor renovado, una energía que brotaba no solo del reconocimiento personal, sino del aliento de esperanza que empezaba a inundar cada sala de ensayo y cada jardín de la escuela. Mientras tanto, la prensa local mantuvo el foco en la trayectoria de Diego, pero también informó sobre el cambio de postura de la academia. Artículos en periódicos impresos y sitios web culturales informaron cómo un episodio aislado de exclusión se había convertido en un impulso para políticas de inclusión. Expertos en educación fueron entrevistados para comentar el caso, destacando que el arte solo cumple su función social cuando abre espacio para voces diversas. En los podcasts musicales, los críticos elogiaron la pureza compositiva de Diego, libre de artificios de exhibición técnica, y sugirieron que la esencia artística se revela en la honestidad del gesto creativo. Para él, sin embargo, esas menciones no tenían el mismo peso que un simple «gracias» susurrado por un colega en el pasillo o un gesto de reconocimiento de su profesor favorito. Fue durante uno de estos encuentros casuales, cuando un estudiante de violín comentó: «Tu música salvó mi motivación este semestre», que Diego tomó plena conciencia de su verdadero papel. Había sido pionero de una transformación que iba más allá de su propia historia. Ese joven que había dudado de sí mismo el primer día de la gala, ahora tenía la responsabilidad de inspirar a otros a seguir adelante, y esta conciencia era al mismo tiempo reconfortante y desafiante. La invitación para audicionar en el Conservatorio Nacional de Música llegó un viernes cualquiera, entregada por correo electrónico con tono formal y apenas unas líneas: fecha, hora y repertorio. Diego leyó y releyó las instrucciones varias veces, como si al repetirlas pudiera incorporar seguridad. Esa misma noche estudió cada sección requerida, evaluada por el comité de selección. Cada melodía tradicional era ensayada exhaustivamente, pero el corazón de Diego anhelaba incluir en algún momento de su actuación la composición que había marcado su punto de inflexión. Sabía que ese gesto podría ser visto como audaz, pero también entendió que sus profundas raíces de autenticidad y coraje debían acompañarlo en el próximo desafío.
Doña Carmen le ofreció refugio emocional. Le preparó un té con hierbas que había aprendido a cosechar en el patio. Le contó historias de antepasados que sobrevivieron a adversidades aún mayores y reforzó el mensaje de que la dignidad no está en los aplausos, sino en la fidelidad al propio sueño. En el silencio del modesto apartamento, entre el aroma del té y la calidez del abrazo de su abuela, Diego encontró la serenidad para transformar esa mezcla de nerviosismo y expectativa que estremecía su cuerpo en confianza. El día de la audición, el Conservatorio Nacional se alzaba ante Diego como una catedral de piedra blanca y grandes ventanales. El contraste con Wellington era evidente. Pasillos silenciosos, sin alfombras de lino, pero impregnados de décadas de tradición académica. Entró, observó la etiqueta y se sentó en la sala de espera, donde otros candidatos se ajustaban las corbatas y planchaban sus camisas como si buscaran parecer excelentes. En cambio, Diego vestía camisetas discretas, pero llevaba consigo la textura viva de sus orígenes, el leve olor a tierra del jardín donde había ensayado a escondidas, el eco de las tablas del suelo del escenario de gala y el latido constante de su corazón que pulsaba con motivación. Cuando llamaron su nombre, caminó con paso firme, recibiendo las miradas formales de los jueces. Sentado al piano en el conservatorio, un modelo conservado por la institución, sintió el peso simbólico de un túnel del tiempo. Allí, las dinastías de músicos habían demostrado su virtud. Fue allí donde se decidiría su siguiente paso. Respiró profundamente, recordó cada nota de su composición y sin tratamientos especiales, comenzó a interpretar el repertorio tradicional. Cada subida, cada cadencia, fue entregada con precisión técnica y reverencia musical. Luego, entre miradas sorprendidas y curiosas, anunció que interpretaría una de sus obras, generando un breve murmullo de sorpresa. Al comenzar la partitura improvisada, la atmósfera cayó en un silencio respetuoso que impuso la misma reverencia presenciada en Wellington. La actuación en el conservatorio fue diferente de lo que el jurado esperaba. Mientras que los pasajes clásicos seguían notas escritas hace siglos, la melodía original de Diego pulsaba con la vida contemporánea. Un diálogo íntimo entre acordes bajos que evocaban el peso de la adversidad y notas altas que explotaban con renovada esperanza. No se trató de una mera exhibición de técnica, sino de un sonoro relato de superación, traducido en puras emociones. Los jurados, con los ojos cerrados, absorbieron cada vibración, conectándose con la narrativa incrustada en la secuencia de sonido. Cuando sonó el último acorde, hubo un momento de reverencia antes de deliberar el resultado. Tras la decisión, no solo hubo elogios formales, hubo gestos espontáneos de aprobación, aplausos contenidos y una invitación inmediata a inscribirse con una beca completa. Para Diego, el gesto representó no solo un avance académico, sino la confirmación de que el verdadero arte no se somete a las convenciones sociales, establece sus propias reglas y amplía horizontes, permitiendo que voces antes silenciadas ganen escenario y eco. Con su ingreso al conservatorio, comenzó una nueva etapa en la vida de Diego. Las mañanas ya no se llenaban solo de clases en Wellington, sino de ensayos intensivos en la Sede Nacional de Música. La rutina ahora incluía partituras complejas, clases avanzadas de armonía y debates sobre estética musical, diálogos antes inimaginables en el contexto de un chico becado. Pero en el fondo conservaba viva la sencillez de los ensayos en el jardín y el piano olvidado. Siempre llevaba en el bolsillo una nota doblada con las palabras de Doña Carmen. Recuerda tocar para decir tu verdad, no para impresionar. La vieja máxima guiaba cada frase musical y lo mantenía anclado a su esencia. Con el paso de los meses, Diego descubrió que el verdadero desafío para un músico
no era solo dominar las escalas, sino equilibrar la técnica con la autenticidad. Fue aprender a traducir recuerdos, angustias y sueños en progresiones armónicas que tocaban el alma humana. Y así, dentro de los muros centenarios del invernadero, se reconstruyó a sí mismo, entretejiendo las experiencias que tuvo en Wellington y en el Jardín Secreto, creando un estilo singular que se convertiría en su marca distintiva. Paralelamente a sus estudios, Diego asumió un compromiso con su antigua escuela: visitar Wellington a finales de cada mes para impartir talleres de composición e improvisación para estudiantes becados de todas las edades. Esa iniciativa, fruto de un acuerdo voluntario, representaba la manera que había encontrado de retribuir el apoyo recibido, pero también de perpetuar la cultura de solidaridad que había ayudado a derrocar el autoritarismo de Henderson. En las tardes dedicadas a los talleres, la antigua biblioteca de Wellington se llenaba de niños curiosos, garabateando partituras en cuadernos y probando nuevas melodías en pianos antes sellados y que ahora estaban abiertos, disponibles. Ver la mirada atenta de quienes antes lo habían ignorado se convirtió en una fuente invaluable de inspiración. Cada estudiante compartió historias, composiciones y desafíos que resonaron con ecos de exclusión y el deseo de pertenencia. Diego los guió con paciencia, reforzando que el valor de una melodía no está en su complejidad técnica, sino en la honestidad de sus notas. Y con cada sonrisa de descubrimiento revivía la misma emoción que había sentido cuando se dio cuenta de que su música podía, de hecho, conmover a la gente. Los cambios institucionales en Wellington se consolidaron en el primer año tras la caída de Henderson. Además de programas de incentivos para becarios, se crearon convocatorias internas para concursos de creación musical, abiertos a todos, con premios que iban desde becas hasta grabaciones en estudio. Para celebrar el evento, Diego fue invitado a componer la sinfonía inaugural del Festival de Inclusión Musical, un evento anual que se estrenaría en el Jardín Histórico de la Academia. La sinfonía reunió elementos de ritmos urbanos, recuerdos de pueblos mexicanos y armonías clásicas, simbolizando la fusión de orígenes distintos y la reconstrucción de puentes culturales. Cuando la orquesta, compuesta por estudiantes de diversos orígenes, interpretó la pieza bajo los árboles centenarios, el público no solo fue testigo de un concierto, sino de una metáfora sonora del recorrido, de la humillación al reconocimiento, del aislamiento a una comunidad solidaria. En ese momento, Diego comprendió que su vocación había trascendido el simple acto de tocar el piano. Se había convertido en un arquitecto de encuentros y un constructor de posibilidades. La trayectoria de Diego Navarro comenzó a ser estudiada en cursos de pedagogía musical y sociología del arte, ilustrando casos de superación y transformación organizacional a través del poder de la música. Artículos académicos destacaron cómo un episodio específico, el concierto en el jardín, generó un impacto sistémico, cuestionando modelos educativos basados en la exclusión. En seminarios y conferencias, Diego fue invitado a compartir su trayectoria, no como una celebridad egocéntrica, sino como un ejemplo de liderazgo inspirador. En cada discurso reforzó el mismo mensaje: la música es un instrumento de cambio, pero depende de quien tome la iniciativa de tocar las primeras notas. En las universidades, los profesores lo recibieron con reverencia. En las instituciones públicas, los funcionarios de educación citaron su caso como una política pública de inclusión. Y, sorprendentemente, incluso las empresas del sector cultural sugirieron asociaciones para financiar proyectos musicales en comunidades desfavorecidas, continuando el legado de equidad que había comenzado al pie de un piano sellado. Hoy, mirando hacia atrás, Diego entiende que su historia de superación no se limita a victorias personales o títulos conquistados.
es el poder de una única acción, la elección de jugar con el alma abierta, incluso frente a miradas hostiles, lo que desencadenó una secuencia de solidaridad, transformación institucional y repercusión social. Recuerda la timidez que les hizo dudar en el escenario por primera vez y sonríe al reconocer cómo cada paso incierto se convirtió en la banda sonora de un verdadero cambio. El viaje continúa, pues la misión de ampliar el acceso al arte sigue viva en sus venas, guiándolo a crear siempre espacios donde la música resuene como un derecho universal y no un privilegio de unos pocos. Y en el público de su propia vida hay cientos de nuevas voces que, inspiradas por su melodía, se atrevieron a componer y entregar al mundo su propia canción, testigos vivos de que la verdadera superación se construye nota a nota, gesto a gesto, corazón a corazón. Con el paso de los años, la vida de Diego Navarro se entrelazó con la música y las personas que conoció en el camino. Cada ensayo en el Conservatorio Nacional estuvo marcado por el recuerdo del solo inaugural, pero también por la responsabilidad de continuar con su legado de inclusión. Al salir de los pasillos seculares, conoció a jóvenes estudiantes que, inspirados por su trayectoria, buscaron becas y tutorías. En las calles de la Ciudad de México, su nombre ya no causaba sorpresa, sino más bien curiosidad. ¿Quién era aquel joven que transformaba una simple presentación en una sinfonía de cambio? Profesores de distintas instituciones fueron invitados a conferencias y talleres donde compartieron su experiencia de cómo el concierto en el jardín se convirtió en un catalizador para políticas más justas. Para él, cada invitación representaba una oportunidad de multiplicar el impacto de su gesto inicial, de sembrar nuevos conciertos de esperanza en lugares todavía silenciados. Todavía había desafíos. Equilibrar la rutina académica con el trabajo voluntario requería tiempo y energía, pero para Diego, la causa superaba los sacrificios personales. Luego lanzó un proyecto social llamado Notas sin Fronteras, que llevaba talleres de música a barrios periféricos de varias ciudades mexicanas. La propuesta era sencilla: llevar pianos digitales portátiles y profesores voluntarios para enseñar composición e improvisación a niños y jóvenes que, como él en el pasado, nunca habían tenido acceso a un conservatorio. Las primeras ediciones tuvieron lugar en plazas públicas y centros comunitarios, donde los participantes, inicialmente tímidos, se soltaron experimentando con las teclas y creando sus propias melodías. Con cada sonrisa sorprendida o mirada radiante al escuchar su primera melodía, Diego se dio cuenta de la dimensión social de su proyecto. No se trataba solo de enseñar técnica, sino de proporcionar un espacio donde las diferencias sociales se disolvieran y fueran reemplazadas por una pasión compartida por la música. En cada ciudad, voluntarios locales se unieron al proyecto, creando una red creciente de apoyo y perpetuando la idea de que el arte es un derecho humano fundamental. Mientras coordinaba Notas sin Fronteras, Diego sintió la urgencia de registrar sus experiencias en una memoria, con relatos de estudiantes y profesores, detalles de cada performance improvisada y reflexiones sobre el poder transformador de la música. El proceso de escritura le exigió revisitar recuerdos, recordar miedos del primer día de gala y de la primera vez que tocó en el jardín de Wellington. Poner estas emociones en palabras fue un desafío. Necesitaba mantener el tono auténtico y accesible sin caer en el melodrama. El manuscrito fue creciendo con testimonios de quienes participaron en los talleres y de antiguos compañeros del conservatorio, formando un mosaico de superación colectiva. Al terminar el borrador, Diego se dio cuenta de que el mensaje central iba más allá de su historia personal. Era una invitación a la acción, un estímulo
para que cada lector encontrara su propia manera de contribuir a una sociedad más inclusiva. El libro, editado en formato digital e impreso con libre circulación en bibliotecas comunitarias, se ha convertido en una guía práctica para educadores sociales y gestores culturales. En el acto de lanzamiento del libro, realizado en un pequeño auditorio de una universidad pública, Diego habló con la seguridad de quien ya se había enfrentado a públicos poderosos. Pero encontró allí un público diferente: estudiantes de servicio social, agentes culturales y líderes comunitarios. Al compartir imágenes detrás de escena de su viaje, destacó que el concierto en el jardín de Wellington fue solo el primer toque de una melodía más grande, en la que cada participante está invitado a agregar su nota. Su discurso, basado siempre en un lenguaje sencillo y directo, se hizo eco de la convicción de los presentes de que el cambio social se produce cuando se combinan talento, solidaridad y determinación. Luego del evento, muchos se acercaron a nosotros con propuestas de colaboración para replicar Notas sin Fronteras en otras regiones del país. Para Diego, esa fue la culminación de un ciclo de superación de obstáculos. Demostrar que su proyecto no solo existía, sino que había generado multiplicación de acciones concretas. Paralelamente, continuó profundizando su práctica como pianista y compositor. Durante sus residencias artísticas, exploró fusiones entre la música clásica y los ritmos populares mexicanos, rescatando sonidos tradicionales de su barrio de infancia y combinándolos con técnicas eruditas. Estas composiciones, ya presentadas en festivales nacionales, despertaron la curiosidad sobre el diálogo entre ancestralidad y modernidad. En cada concierto, Diego relataba brevemente el origen de cada tema, el recuerdo de su abuela cantando una canción al son de cacerolas y sartenes, el sonido del chancho en el patio transformado en un ritmo sincopado. El público se conectó no solo con el sonido, sino con la narrativa detrás de él, reforzando la idea de que la verdadera música proviene de la experiencia concreta de quienes la crean. El reconocimiento internacional llegó con una invitación a la Bienal de Música Emergente en Buenos Aires, donde Diego presentó su Sinfonía Fusión y dio una conferencia sobre inclusión en la educación musical. En tierra extranjera, fue recibido con miradas de sorpresa al saber que el joven había sido protagonista de una revolución silenciosa en un conservatorio mexicano. Su discurso, ampliamente difundido en redes profesionales, inspiró a los gestores de instituciones culturales de otros países a repensar las políticas de acceso. Algunas delegaciones expresaron interés en traducir su libro y adaptarlo a los contextos locales, mientras que otras lo invitaron a participar en paneles sobre innovación social y arte. A pesar del reconocimiento, Diego se mantuvo fiel a sus orígenes. Siempre regresó a aquella modesta casa donde vivió con su abuela, compartiendo noticias de sus viajes y manteniéndose conectado a los recuerdos que moldearon su recorrido. La dulzura de Doña Carmen, ya mayor pero alerta, seguía siendo su refugio seguro. Juntos, revisaron recortes de periódicos, notas y cartas de extranjeros. Ensalzaban su historia, no como trofeos de vanidad, sino como recordatorios de que cada logro dependía de la fuerza de muchos. Él escuchaba atentamente cada uno de sus consejos y, una y otra vez, repetía mentalmente la frase que le había enseñado su abuela: toma tu música, escribe tu verdad y ofrécela al mundo. Hoy, la influencia de Diego va más allá de la música. Trabaja como consultor de proyectos sociales en varias ONG, ayudando a estructurar programas de educación artística para poblaciones vulnerables. Su método, probado en el campo, refuerza la importancia de los espacios donde la expresión creativa florece libre de juicios socioeconómicos.
En conferencias sobre desarrollo social, ha contado cómo un solo acto de valentía, tocar en el concierto improvisado, desencadenó transformaciones institucionales, comunitarias y personales. Con cada discurso, refuerza que no basta con crear leyes de inclusión. Es necesario insertar personas reales en escenarios simbólicos para que puedan revelar su potencial e inspirar nuevos ciclos de cambio. El próximo otoño, la gira Notas sin Fronteras cumplirá 5 años de existencia, recorriendo no solo provincias mexicanas, sino también países latinoamericanos que han adoptado el proyecto. En cada parada, Diego se encuentra con historias similares a la suya. Jóvenes músicos que descubrieron su voz a través de talleres itinerantes. Maestros que reconocieron la urgencia de ver el arte como una herramienta de justicia social. Y administradores públicos que, inspirados por el éxito del programa, redirigieron recursos culturales a proyectos comunitarios. El impacto va más allá de los informes estadísticos. Se materializa en rostros que se iluminan cuando se presiona una tecla por primera vez, en acordes que suenan de madrugada en casas sin electricidad, en vidas que vuelven a encontrar propósito a través de la música. Al reflexionar sobre su carrera, Diego Navarro sabe que la verdadera medida del éxito no está en los trofeos, patrocinios o menciones honoríficas, sino en cuanto la música puede unir a las personas, romper barreras y crear entornos de respeto mutuo. El viaje que comenzó a los 14 años en Wellington, jugando para silenciar el desprecio, se ha convertido en una sinfonía colectiva de transformación. Hoy, su historia se recuerda no solo como un ejemplo de superación individual, sino como prueba viviente de que el poder de cambiar una institución, una comunidad o incluso un país reside en la determinación de quienes se atreven a componer su propia melodía e invitar a otros a cantarla juntos. Y así, el coraje de Diego Navarro transformó la humillación en inspiración, demostrando que el talento y la dignidad no respetan etiquetas sociales. Si te conmovió este camino de superación, no dejes que tu apoyo pase desapercibido. Dale me gusta a este vídeo para demostrar que las historias reales importan. Comenta qué momento te tocó más el corazón. Queremos saber de ti. Comparte con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Juntos, nuestras voces resuenan aún más fuerte. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de conquista y relatos que desafían lo imposible. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder del arte para cambiar vidas. Hasta el próximo capítulo.